Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa En la Balanza. Hoy conversaremos sobre el proceso constituyente y la democratización del poder político. Antes de hablar del tema, es necesario hacer algunas precisiones conceptuales para entrar ya en el debate o el análisis del tema de hoy. En principio hay que precisar que el proceso constituyente es un hecho político, no es un hecho jurídico. Estamos ante un acontecimiento en que las fuerzas emergentes, las fuerzas políticas, los nuevos actores reclaman un espacio de control del poder político, un espacio para poder relacionarse con la toma de decisiones. En ese sentido, el proceso constituyente necesita que ese hecho político se convierta en una norma. ¿Por qué en una norma? Porque la única forma de hacer vinculante, de obligar a los que estamos pactando es a través de una norma, y eso es la Constitución. Pero no todas las constituciones responden a pactos políticos emancipadores. En muchos casos, las constituciones a lo largo de la historia, producto de los procesos constituyentes, han servido para sostener el status quo. En el caso de Venezuela, ha sido distinto. El proceso constituyente, además profundamente democrático, con participación popular y con un pacto que fue refrendado por el propio pueblo en el 99, se ha convertido en un elemento para la emancipación, en una ruta que se traza para seguir las transformaciones necesarias. Y en este momento que estamos en un proceso nuevamente constituyente, estamos ante una posibilidad única, extraordinaria, de seguir transformando y seguir democratizando el poder a través de un nuevo texto constitucional, a través de la transformación del Estado, que es tarea de la Asamblea Nacional Constituyente. En este sentido, también es importante destacar que en los procesos constituyentes no solamente hay sujetos históricos, sujetos constituyentes que responden al momento histórico y sociológico, sino que también hay conceptos que tienen transformaciones a lo largo de la historia. El concepto de la igualdad, por ejemplo, en los primeros avances constitucionales, la Revolución Francesa, era un concepto que todavía no se vinculaba a lo político, era un concepto que estaba todavía etéreo y no se terminaba de concretar en el aspecto cotidiano. En la medida que fuimos avanzando en los procesos siguientes, la igualdad, la justicia, la democracia, fueron conceptos que fueron elaborándose en su contenido y fueron resolviendo las tensiones entre su concepto y su contraconcepto, justicia, injusticia, igualdad y desigualdad. Se fueron creando las instituciones jurídicas, sociales, políticas que permitían materializar ese deseo incuestionable de seguir emancipándonos y logrando una independencia total y la posibilidad de los pueblos de autodeterminarse. Sobre este tema hablaremos en el próximo segmento. Continuamos en la balanza con el profesor Silio Sánchez. Bienvenido, profesor. El doctor Silio es coordinador de estudios jurídicos de la UBB, un investigador. Fui coordinador. Fuiste coordinador de estudios jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela, investigador, también fuiste director de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial y, por supuesto, un gran analista en términos del derecho crítico, del derecho constitucional, y hoy lo tenemos aquí compartiendo algunos de los temas que es necesario profundizar en este momento, además de momento de transformación, momentos de cambio en medio de una marejada terrible de agresiones a la soberanía y a la paz. Yo quisiera, doctor, antes de continuar, mostrar un video, director, por favor, en el que el presidente Hugo Chávez asume un discurso ante la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente del 99. Importante escuchar las palabras del comandante Hugo Chávez. Esta casa, desde hoy, es la sede de la Asamblea Nacional Constituyente. La magnanimidad de ustedes es grande. Han permitido que convivan por allí
pero ustedes son los dueños de esta casa, porque esta es la casa del pueblo. Y desde hoy tienen que comenzar a demostrar que ustedes, representantes verdaderos del pueblo, son los dueños de esta casa. Y que esta casa es la casa del pueblo y no la casa de las cúpulas, ni la casa de los cogollos que durante años traicionaron esa esperanza de un pueblo. Recuperen ustedes esta casa para el pueblo, para la revolución. Hoy han comenzado a hacerlo. Es Bolívar que vuelve con su clara visión, con su espada desenvainada, con su verbo y con su doctrina. Seamos audaces, hermanos. Nosotros tenemos herencia, nosotros tenemos barro, nosotros tenemos semilla para inventar aquí, de nuevo, reinventar un concepto revolucionario y una práctica revolucionaria propia a la venezolana, para ser ejemplo del mundo. No estamos copiando modelos, sigue clamando el viejo Simón, el Robinson de América, el Rousseau americano, como lo llamó Simón Bolívar un día. No podemos seguir copiando modelos. He allí una de nuestras tragedias. Originales han de ser nuestros métodos de gobierno, originales nuestras instituciones, originales. O inventamos o erramos. Estamos en tiempos de ser grandes inventores. Bueno, una vez he escuchado al comandante Hugo Chávez en ese acto de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en el 99, queremos comentar que seguimos en un momento de transformación y de cambio. Eso no se ha detenido. Aunque ha variado el sujeto constituyente del 99 al del 2007, porque hay elementos que se han transformado, obviamente son 20 años de transformación, de construir un modelo propio que parte de la Constitución bolivariana aprobada en referéndum del 99, pero que eso ha seguido una trayectoria, ha seguido impulsando nuevas fuerzas que emergen y se constituyen ahora como sujeto histórico de transformación. Háblenos, doctor, de estos cambios, de estas diferencias. Y bueno, yo ante todo quería agradecerte el mensaje que colocaste del presidente Chávez, que es una cosa extraordinaria, ¿no? Además, su llamado a ser audaces, ¿no? Esa audacia tan necesaria, y hay que recordar incluso la audacia que tuvo el presidente Nicolás Maduro cuando llama a esta constituyente en un escenario que estábamos próximo, un escenario de una guerra civil, ¿no? Propiciada, auspiciada por esta guerra que nos han impuesto, y esta constituyente hay que enmarcarla también en ese llamado a la construcción de un escenario de paz que se ha conquistado, ¿no? Pero que tiene retos más grandes que eso también, porque una constituyente, como dijo en algún momento un intelectual venezolano, no se puede llamar nada más para ese solo fin. Una constituyente es llamar al máximo poder del pueblo, y eso tiene que llegar a un escenario, digamos, de transformaciones más profundas, ¿no? Porque el poder constituyente se llama para eso, para transformaciones profundas. Pero bueno, quería rescatar de estas palabras de Chávez, que Chávez en esto refería a la necesidad de ser audaces e inventar nuevos escenarios de lucha, ¿no? De transformaciones para nuestros pueblos. Y yo considero que el proceso constituyente planteado por Chávez es una reinvención de la estrategia de emancipación de los pueblos desde Latinoamérica, una estrategia propia latinoamericana para los procesos revolucionarios latinoamericanos. Y no por casualidad, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador y el caso de Venezuela son los países que más transformaciones han logrado en el plano social en general a partir de sus procesos constituyentes. Y el caso de Honduras, hay que recordarlo, cuando al presidente Zelaya se le ocurrió proponer una constituyente, se le dio inmediatamente un golpe de Estado y fue el cuarto país que intentó impulsar un proceso constituyente con este corte democrático, participativo, protagónico, distinto a la constituyente colombiana del 91. Pero bueno, volviendo a tu pregunta del sujeto social, yo sí creo que hay que diferenciar pues aquel escenario en que Chávez estaba reconociendo toda la exclusión del sistema capitalista. Pudiéramos incluso, a mí me gusta, digamos, como configurar esta idea de exclusión del sistema capitalista que Chávez denunciaba con tanta fuerza antes de la constituyente, mostrando lo que sería una imagen de lo que era la Asamblea Nacional. O sea, si nos fuésemos en nuestra memoria una imagen de lo que era el Congreso de la República antes del 99,
nos encontramos que la presencia de la mujer en el Congreso era mínima o casi nula, ¿no? Y nos encontramos que la presencia de las personas con rasgos afro, porque hay muchas personas que pueden ser afro, a tener ascendencia afro, pero no lo tienen en sus rasgos, ¿no? Pero podríamos recordar a Aristóbulo, pero ¿cuántos más? Y de repente un indígena era muy difícil encontrarlo. Entonces uno se encuentra que en ese Congreso lo que había era la presencia fundamentalmente de hombres blancos, patronos, bueno, de toda la configuración de la burguesía venezolana, ejerciendo el poder, ¿no?, en el país. Y la Asamblea Constituyente, que viene de un ejercicio de llamado del presidente a que sean reconocido el pueblo venezolano, la participación amplia del pueblo, de los excluidos, la presencia de la mujer, del indígena, del obrero, del campesino, uno empieza a ver que a partir de la Constituyente, incluso nuestras posteriores asambleas nacionales, empiezan a configurarse con una diversidad más amplia, incluso el reconocimiento de la juventud dentro de nuestros procesos. Entonces, claro, el sujeto social de aquella constituyente estaba movido por aquel ejercicio de amplitud, de reconocimiento del sujeto excluido, y había una efervescencia por el reconocimiento de los derechos. Ese proceso constituyente, yo creo que hay que reconocerlo, logró una de las constituciones más avanzadas, hoy reconocidas por la propia derecha venezolana, que la negó, que llamó a votar por el no, y que hoy día no pueden dejar de reconocer que es una de las constituciones más avanzadas del mundo, porque lo reconocen así, propios y extraños, lo reconocen también desde muchos países, que es de las mejores constituciones en el mundo, de las más avanzadas. Esta constitución ya recoge buena parte de las expectativas jurídicas, pudiéramos decir, de derechos, de los sectores tradicionalmente excluidos de la población. Los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la mujer, los derechos de niños, niñas, adolescentes, en general. El reconocimiento de derechos es muy amplio, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud pública, el derecho a la educación gratuita, que incluso lo extiende al ámbito universitario. Entonces, hay un marco de derechos que ya implicó que ese primer proceso logró eso, ¿no? Pero ese proceso de reconocimiento de derechos implica luego en la práctica una transformación de la institucionalidad que dice la propia Constitución es la refundación de la República. Ese proceso de la refundación de la República es un proceso cultural, político, institucional, de transformación de toda la institucionalidad que, bueno, que lleva paso, digamos, necesita grandes transformaciones. Yo quisiera, doctor, hacer una precisión para aclarar algunos puntos, ¿no? Digamos que esta constituyente fue cuestionada por el tema del corporativismo, por no reconocer que nuevas fuerzas sociales emergieran y se constituyeran como candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, y no se hiciera por el método convencional de los partidos políticos. Yo quisiera destacar que en el 99 efectivamente el estatuto electoral, las bases comiciales del proceso constituyente convocado, animado por el presidente Hugo Chávez, tenía que regirse por la Constitución del momento, que para el 99 era la Constitución del 61, que solo permitía la expresión política a través del partido político. O sea, que era imposible que fuerzas sociales que estaban irrumpiendo en ese momento histórico se postularan o buscaran tener candidaturas, porque estaba impedido por la legislación electoral que todavía estaba vigente antes de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente del 99. Es decir, fue una constituyente donde efectivamente los partidos políticos fueron los postulantes. Era una constituyente todavía del sistema de partidos que en ese momento era lo único que permitía la Constitución del 61. En el 99, como está reconocido el poder constituyente originario en la propia Constitución y las bases comiciales podían permitirlo, porque está reconocida la soberanía y la participación protagónica del pueblo, todos aquellos grupos emergentes, fuerzas sociales que irrumpen o que han estado irrumpiendo y reconociéndose y siendo visibilizadas, ya contaban con un registro electoral, un registro de sus propias identidades y podían postularse. O sea, no hay un corporativismo, sino que hay un reconocimiento de las fuerzas sociales que emergieron y que tienen una expresión constituyente en esta oportunidad. Eso quisiera que lo aclaráramos, porque fue cuestionado, y eso es precisamente el problema, que no nos reconocen como fuerzas sociales que hemos emergido y que nos hemos visibilizado. Indiscutible, son dos momentos, ¿no? En aquel momento justamente se hablaba del excluido porque no había acceso a esos sectores, ni siquiera al reconocimiento de sus organizaciones.
Recordemos que antes aquí se reconocía como participación social solo la sociedad civil constituida mediante los mecanismos que el Código Civil establecía, y la mayor parte de las fuerzas sociales no tenían ni siquiera organicidad, muchas de ellas, incluso las organizaciones de la mujer, las organizaciones de los sectores, por ejemplo, vamos a decir, cualquier sector de la afrovenezolanidad, eran muy pocas las expresiones que se podían ver en ese momento. Sin embargo, hoy día uno puede ver que los sectores sociales están mucho más configurados, mucho más organizados, que el proceso de movilización social que generó la Revolución Bolivariana permitió que esos sujetos sociales además pudieran organizarse de una forma más sencilla. El Ministerio de las Comunas incluso genera un mecanismo de registro de movimientos sociales que es mucho más sencillo. Y bueno, uno ve toda una expresión de organicidad social mucho más amplio y de expresión de los distintos sectores de la sociedad mucho más amplio, y a mí me parece que es indiscutiblemente un hecho de inclusión llamar a que se exprese no solo los partidos, que es una expresión limitante en el ejercicio de la política, sino la diversidad de actores que están presentes en una sociedad. Además con una amplitud tremenda, porque se reconoció al empresario también, ¿no? Se reconoció al empresariado también, o sea, se reconocieron todos los ámbitos de la sociedad, no solo los sectores excluidos, que de alguna manera son los que históricamente la revolución ha promovido su inclusión, sino también aquellos sectores que hacen parte de la vida social y que indiscutiblemente hacen parte o son necesarios en un nuevo pacto social, ¿no? Incluso, doctor, este nuevo camino de reconocimiento de las fuerzas sociales que emergieron, que se organizaron, que tienen instituciones, que tienen relación con el poder, o sea, asumieron el poder político porque el poder político se democratizó. Esto también es un ejemplo y es un faro para las naciones. Esto que decía el comandante Hugo Chávez el 5 de agosto del 99 ante la Asamblea Nacional Constituyente, este proceso constituyente va a ser faro para las naciones. La primera entrega, que fue en el 99, y estamos seguros que esta segunda fase, que además es otras condiciones, persigue más objetivos. Ya perseguir el objetivo de defender la soberanía y garantizar la paz es un objetivo importante de la constituyente para lograr la vida de la nación. Pero ciertamente es importante destacar que todo proceso constituyente, como lo han tenido en el pasado, los procesos revolucionarios, estamos hablando del proceso revolucionario francés, incluso el inglés, que dio paso a las primeras constituciones, tuvo enemigos y tuvo sectores que intentaron parar la posibilidad de que esas fuerzas que emergieron en su momento siguieran avanzando hacia la transformación. De este tema vamos a hablar, doctor, en el próximo segmento para ahondar, profundizar en la necesidad de preservar lo conquistado y caminar hacia el desplazamiento natural que tiene este concepto transformador, buscando seguir o continuar construyendo la República. De acuerdo. Continuamos con el doctor Silio Sánchez analizando el proceso constituyente y la democratización del poder. Ciertamente todo proceso constituyente tiene sus antagónicos, tiene resistencia de sectores que no quieren perder el status quo. Nosotros tenemos 20 años debatiendo este tema, tenemos 20 años siendo víctimas en algunos casos, de quienes intentan desmontar el Estado-Nación y desmontar lo que se construyó en el 99, que fue toda una estructura que permite democratizar verdaderamente el poder político. Pero para hablar de esto, yo quisiera nuevamente que el director nos ponga un video de otros comentarios que hizo el presidente Hugo Chávez en el momento de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente del 99. Es el Bolívar de 1830 el que vuelve volando por entre estas edades de hoy. Es el Bolívar que muriendo ya seguía clamando. Unión, decía, unión si mi muerte contribuye para que cesen los partidos
y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Es el Bolívar que con sus cenizas da origen al nacimiento de la República Antibolivariana de 1830, la de la Cociata. Se cae la Gran República, se cae el sueño de Angostura y Bolívar se va a la tumba. Y con su tumba, al mismo tiempo están enterrando a Bolívar en Santa Marta y al mismo tiempo están haciendo la República de la oligarquía conservadora que echó atrás los postulados de la revolución y que produjo entonces un siglo XIX lleno de violencia, de estertores intestinos que de verdad disolvieron la nación, disolvieron la unidad del pueblo y disolvieron la República. Bueno, como pudimos escuchar del presidente comandante Hugo Chávez, aquel proceso constituyente, aquel Bolívar constituyente cae, muere en 1830 y paralelamente, simultáneamente a la muerte de nuestro Simón Bolívar, nace una nueva etapa que rompe con lo conquistado en los procesos anteriores, cuando se construyó la Primera República, cuando se construyó además la República de Bolivia, esos espacios posibles de transformación que lideró el pensamiento bolivariano en la región tuvieron un revés con la Constitución de 1830, con la Cociata y con la participación de Páez en este periodo de la historia. Esto llevó, por supuesto, a un tiempo de oscuridad constitucional, de exclusión de la posibilidad de la transformación, de exclusión de grandes sectores, que fue cada vez aumentando en la medida en que la representación o el modelo representativo se consolidaba, hasta que llega el comandante Hugo Chávez en el 99, antes del 99, porque el proceso constituyente nace con el Caracazo realmente, con esta movilización que ocasionó, por supuesto, pérdidas de vidas, pero que fue un reclamo popular, que nace con ese reclamo popular en ese momento y que Hugo Chávez se convierte en la voz de los que no tenían voz para restaurar lo que habíamos dejado con Bolívar. Háblanos de ese tema. Yo vi recientemente, ahora que haces estos comentarios, estas reflexiones, una invitación que hacía este supuesto presidente interino, una cosa absurda, fuera de todo marco jurídico nacional e internacional, y entonces hacía un llamado a Barinas y decía tierra de Páez, reivindicando a Páez, ¿no? Y yo decía, bueno, Chávez reivindicó a Páez en su momento histórico, en la guerra de independencia, pero explicaba cómo Páez había traicionado. Hay gente que cree que es simplemente un problema político, ¿no? Así como que, bueno, no, tú y yo tenemos diferencias políticas. No, ahí se jugó la libertad de los esclavos o no. Los esclavos no fueron liberados porque Bolívar fue traicionado, ¿no? O sea, estamos hablando de la libertad de seres humanos, por Dios, ¿de qué estamos hablando? O sea, la diferencia entre un esclavista y un libertador que plantea en el discurso de Angostura la libertad de los esclavos, aunque los constituyentes de la época no hayan tenido la altura, el nivel, para seguir a Bolívar en su planteamiento. Yo creo que es muy importante, con estas reflexiones que tú estás haciendo, que revisemos a ese Bolívar del discurso de Angostura. Yo estoy muy seguro que los constituyentes han debido estudiarlo, pero creo que debe haber una reflexión a profundidad de ese discurso de Angostura, porque si bien Chávez hizo un esfuerzo grandísimo, y esto hay que decirlo también, porque el constituyente del 99 comprendiera el pensamiento bolivariano y el planteamiento bolivariano, porque Chávez, aunque muchos traten de difamarlo, yo invito a leer a profundidad a Chávez, a estudiarlo y a estudiar a Bolívar, para que vean cuán bolivariano es Chávez, un hombre profundamente bolivariano. Es impresionante identificar la manera en que Chávez plantea en su propuesta de constituyente, en su propuesta de gobierno, la reivindicación del pensamiento bolivariano. Se debe estudiar a profundidad el discurso de Angostura. Recordemos que la constituyente inicial, como tú lo planteabas, la diferencia entre esa primera constituyente y esta segunda constituyente, así como digo que es una de las mejores constituciones del mundo reconocida, hay que decir también, ahí estuvo sectores de la derecha venezolana y estábamos en una época donde la conciencia del pueblo tampoco era la misma que la que tiene en este momento. Y el pueblo tiene que avanzar en sus transformaciones sociales y este escenario constituyente da para nuevas transformaciones. Ahora, con referencia a lo que tú planteabas, es indiscutible que ha habido una época de oscurantismo muy grande en el constitucionalismo venezolano, que a partir de la Constitución del 99 logra retomar el hilo
con el proceso de independencia, y con el proceso de independencia que implica la liberación de los esclavos y la justicia social como propósito planteado por Bolívar. La máxima felicidad social, la seguridad social, un concepto planteado por Bolívar como uno de los primeros que lo enuncia históricamente, cuando todavía la definición de seguridad social actual no existía. Es un planteamiento histórico trascendental. Y hay que tener plena conciencia de ello, y el pueblo no puede abandonar el pensamiento bolivariano, porque yo creo que hay un gran interés por asesinarlo solapadamente en sectores de la derecha. O sea, se ha invitado a, es más, bueno, esto es bolivariano, ¿no? Lo bolivariano, y se hace una descalificación de lo bolivariano, y se pretende en muchos casos por sectores de la derecha una descalificación de lo bolivariano, con un irrespeto a un pueblo que tiene sembrado tan profundamente a Bolívar, porque Bolívar es un hombre extraordinario. En el discurso de Angostura, Bolívar dice: nuestras leyes son funestas reliquias de todos los despotismos antiguos y modernos, porque estaba refiriendo que eran despotismos del Imperio Romano, ¿no? Donde asesinan a Cristo. Para los cristianos son las leyes con las que asesinaron a Cristo, ¿no? Y modernos, porque eran los despotismos de los códigos napoleónicos franceses. Que ese edificio monstruoso se derribe y, apartando hasta sus ruinas, elevemos un templo a la justicia y hagamos un código de leyes venezolanas. La Constituyente es el primer instrumento jurídico de ese código de leyes venezolanas que planteó Simón Bolívar, y que tenía que ser original, como dijo Rodríguez, porque Bolívar era profundamente rodriguiano, y lo rescata Chávez, y Chávez decía: tenemos que inventar, tenemos que innovar y tenemos que ser un ejemplo para el mundo, como lo decías tú, tenemos que ser una referencia para la humanidad, porque la humanidad lo necesita. No es un problema de que queramos ser, no, por alumbrar, no, la humanidad lo necesita. Recordemos lo siguiente: el momento en que la humanidad está, mira, Europa toda perdiendo derechos laborales, aumentando la edad de jubilación, reduciendo los salarios, despidos masivos, desalojos masivos de viviendas por crisis inmobiliaria, también en Estados Unidos, una crisis y una avanzada del capitalismo tremenda. Y en Venezuela se aprueba no solo la Constituyente, sino la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, que es una de las leyes que reconoce más derechos para los trabajadores en el mundo, a contracorriente de lo que está pasando en todos los países del mundo. Entonces Venezuela es indiscutiblemente la punta de lanza de un proceso de transformaciones extraordinarias. Cuando se están dando las olas de desalojo en el mundo, Venezuela funda la Gran Misión Vivienda Venezuela, y no solo eso, crea una ley contra los desalojos que plantea proteger a la persona para que, si va a ser desalojada, haya un lugar donde reubicarla, y crea refugios, y crea toda una política de atención social que los países llamados desarrollados, donde en algún momento se lograron en muchos sentidos niveles de protección social, en el caso de Europa, por ejemplo, importante, pues todos esos niveles de protección social están en caída libre, ¿no? Terriblemente, los pueblos reclamando, y Venezuela punta de lanza en el mundo de todas las transformaciones. Y por eso somos vamos a decir, un referente tan negativo para el imperialismo y para esas potencias mundiales, porque además la democracia participativa y protagónica es indiscutiblemente el avance, o sea, el lugar hacia donde debe ir la democracia para avanzar en el mundo. Es así, la democracia participativa y protagónica les debe doler, pero en el alma, porque ¿quiénes nos atacan cuando vemos, Olga? Estamos hablando, por ejemplo, España. España tiene una monarquía. España tiene una monarquía que, cuando revisa su constitución, el rey es absolutamente irresponsable de todos sus actos, no tiene responsabilidad por ninguno de sus actos. Es una cosa absurda para estos tiempos de la humanidad. Y nos atacan porque no tenemos un modelo democrático. ¿Quiénes nos atacan? Estados Unidos, que tiene unas elecciones de segundo grado, por Dios, para elegir su presidente de la República. Está bien, no se trata de cuestionar su modelo, pero tú me vas a decir que soy antidemocrático. ¿Quién nos viene a atacar? Colombia. ¿Han visto las críticas que han habido, las papeletas, que la gente le saca copia a la papeleta con la que vas a votar en Colombia, y cómo crearon todos unos jeroglíficos donde modifican los códigos y está en su registro, cómo manipulan todo el proceso electoral en Colombia? ¿Y quiénes nos atacan? Nos atacan porque somos un modelo electoral, entre otras cosas, de los más, lo dijo Jimmy Carter, ¿no? Uno de los modelos electorales de referencia, probablemente el mejor que pueda haber en la humanidad. Pero no solo modelos electorales, el modelo democrático planteado es un modelo extraordinario. Incluso, doctor, el tema de atacar el modelo constitucional ha quedado en evidencia a partir del 2015. O sea, como no han podido
romper con el Estado-Nación, a pesar de la guerra económica, a pesar de los ataques, ya en el 2015 habían iniciado una forma de ruptura del Estado-Nación a través de las leyes, es decir, vamos a vaciar de contenido, limitar las garantías de los derechos a través de leyes. Tú que mencionaste el tema de los desalojos de la vivienda, leyes como la que aprobó la posibilidad de que quienes eran beneficiarios de la misión vivienda o de protecciones especialísimas del Estado pudieran disponer de esos inmuebles que eran una garantía para la familia, que lo pudieran disponer y ponerlo en el mercado secundario para que fuera objeto del mercado inmobiliario y de la banca nacional. O sea, han habido intentos de construir un termidor venezolano a partir de la Asamblea Nacional de diferentes maneras, a través de leyes, de actos, de decretos, y en esta última fase muy aguda, violenta, desde la Asamblea Nacional, promoviendo sanciones, donde además se intenta desconocer, o sea, crear un universo paralelo jurídico que no existe. O sea, se ha intentado simular un derecho inexistente y unos hechos que tampoco califican dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Sí, yo creo que los resultados de la Constitución de 1999, el pueblo los tiene que ver en los efectos que logró fundamentalmente hasta 2010, 2012, todavía se veían grandes beneficios de esta Constitución. Pero hay que reconocer que de 2009 para acá, con la instalación, primero en 2008 con una inversión grande que hizo Estados Unidos en el Plan Colombia y luego la instalación de las bases militares, han venido una serie de ataques contra Venezuela, soterrados muchos de ellos, ¿no? Operaciones encubiertas, pero también ya de manera descarada y abierta, ¿no? Con todas estas sanciones que lo que vienen es a oponernos, como tú dices, un deterioro de las condiciones materiales de vida, o sea, vienen a afectar. Entonces tú dices, tenemos un marco jurídico bellísimo, si hay unas leyes laborales hermosísimas, pero tienes un dólar paralelo que te destruye el salario, ¿no? Entonces resulta que la ley laboral que tienes, que es hermosísima, no te está generando las condiciones materiales que quieres, porque por todos lados están minando, están socavando las bases que hemos logrado. Por eso yo sí creo que jurídicamente este pueblo ha logrado un marco jurídico bastante avanzado, que falta transformar muchas cosas, pero en las condiciones materiales, lo que implicaba la refundación de la República, todavía hay muchas cosas por hacer. En el marco de la transformación de la justicia, ¿cuántas cosas nos falta por hacer en el Estado venezolano? Por ejemplo, entre otras cosas, hay que cambiar, todavía falta por cambiar muchas cosas porque la refundación de una república no es cualquier cosa. Pero lo que sí está claro es que lo que más nos han golpeado son las condiciones materiales. Y esta Constitución tiene que pensar, esta constituyente, en cómo la norma jurídica va más centrada justamente en lograr impactar en esa transformación de condiciones materiales. Tú acabas de nombrar un elemento clave en la refundación del 99, que fue el sistema de justicia, la clave de la justicia. Recordemos que la justicia en una república es el elemento fundamental para garantizar los equilibrios. Cuando perdemos o disminuimos alguna de las virtudes republicanas, la justicia se encarga de restablecer el equilibrio entre las virtudes que deben coexistir y alimentar la vida dentro de la República. En ese tema vamos a profundizar en el próximo segmento con el doctor Silvio Sánchez. En esa nueva Constitución, permítanme, constituyentes soberanos, esta reflexión. No se trata solo de una tarea de juristas. Cuidado con las repúblicas aéreas de nuevo. Se trata de recoger la expresión del momento nacional y tener la capacidad de reflejar en esa nueva Carta Magna un nuevo proyecto de país, un nuevo proyecto nacional, una nueva idea es refundar a Venezuela. Contra el dogma liberal invoco lo que pudiéramos llamar el invencionismo robinsoniano. Contra ese dogma neoliberal que pretende borrar del mapa, por ejemplo, lo que es la fuerza de la nación, lo que es el derecho de una nación, de un país o de una república a darse su propio modelo económico en función de sus potencialidades, en función de sus oportunidades, en función de su idiosincrasia. Por ejemplo, contra ese dogma que pretende presentarnos en bloque soluciones extrañas
a nuestros problemas y que está demostrado, más que demostrado en los últimos años, que lo que ha hecho es agravar nuestros males. Contra ese dogma neoliberal, nosotros pudiéramos proponer, yo propongo el invencionismo robinsoniano. Samuel Robinson o Simón Carreño o Simón Rodríguez, ¿qué importa su nombre? El Sócrates de América, el Rousseau de Venezuela. Decía, tienen ustedes que hacer dos revoluciones, la política y la económica. Hagan la revolución económica y comiéncenla por los campos, la agricultura, la industria, las artes, la ciencia. He allí, contra el dogma neoliberal que pretende borrarnos del mapa, el invencionismo robinsoniano. Contra el dogma del mercado, ojo pelado con el dogma del mercado, que pretende casi que ser Dios. ¿Qué fundamentalismo es el del mercado? La mano invisible del mercado, dicen algunos. Como aquí en Venezuela se hizo popular una expresión, yo la voy a recoger. La mano peluda, invisible del mercado. No arregla sociedades el mercado. No hace repúblicas el mercado. No impulsa desarrollo colectivo el mercado, porque el mercado se basa en ese dogma del individualismo que ha llevado al mundo a que seamos unos salvajes luchando unos contra otros. No podemos dejar de escuchar, invito a escuchar y a leer el discurso del comandante Hugo Chávez del 5 de agosto de 1999. En ese discurso hablaba de algo muy importante, crear un modelo propio que implica reinventar lo político y lo económico transversalizado por la ética revolucionaria. Nosotros, doctor, seguimos en un momento de emancipación, o sea, nuestras luchas no cesan ni cesarán porque quienes no creen en la posibilidad de que los pueblos se autodeterminen van a seguir reaccionando, van a seguir agrediendo y van a intentar poner cortapisas a la evolución y a la transformación del sistema, del modelo. De hecho, la situación actual de la agresión económica tiene un elemento a destacar, que es que lo que nos está ocurriendo es porque hay vicios del capitalismo muy presentes todavía en la economía nacional y eso nos ha afectado y no nos ha permitido avanzar con mayor rapidez o superar con mayor rapidez cada uno de los golpes que nos están dando y que se han ido agudizando en los recientes tiempos. Sí, por un lado Chávez decía, no nos llamemos engaño, estamos en un capitalismo rentista, pero además todo lo que ha hecho la oposición ha sido para restaurar el capitalismo y todos los golpes que ha hecho el imperialismo ha sido para restaurar el capitalismo. Todas las sanciones económicas, todo apuntado a restaurar el capitalismo, en aplacar las políticas sociales. El gobierno ha sostenido con los recursos que puede las políticas sociales, pero sin duda a nivel de la realidad de mercado se ha impuesto cada vez más la lógica del capital. Y eso hay que reconocerlo. Yo diría que la lucha contrahegemónica, o sea, la guerra que nos imponen, nos ha obligado en alguna medida a atender la lucha contrahegemónica, la lucha contra el hegemón. Pero la lucha emancipatoria, la de lo nuevo que queremos construir, la de la comuna, la del poder popular, la de la participación social, se ve muchas veces mermada. Incluso la gente está sometida en un día a día de buscar la solución de su vida y los niveles de participación. Y es lo que quiere lograr el imperialismo. Por eso es importante rescatar con este proceso constituyente la efervescencia de la participación política. Pero quería rescatar algo que estábamos tratando y algo que decía Chávez también en este mensaje, Olga, y que te agradezco mucho de verdad vamos a decir, fragmentos de discursos del presidente Chávez que has escogido que son extraordinarios. En este último decía Chávez, esto no es un problema de juristas, ¿no? Y en esto yo quiero asumir también responsabilidad desde mi posición como abogado, los demás que asuman cada quien como quiera en su postura, pero la mía. Yo creo que los abogados, de la profesión del derecho, hegemoniza dos poderes del Estado, como ninguna otra profesión. Se puede ser presidente de la República sin tener ninguna profesión, siendo un trabajador de la República, como debería ser. Esa es la democracia, ¿no? La democracia es que cualquiera pueda acceder a esas responsabilidades. Se puede ser presidente de la Asamblea Nacional o diputado sin tener ninguna profesión.
Se puede ser constituyentista sin tener ninguna profesión. Se puede ser miembro, presidente, rector del CNE con distintas profesiones, ¿no? Exige la profesión, pero puede ser de cualquier profesión. Pero en el poder ciudadano y en el poder judicial son dos poderes hegemonizados absolutamente en todos los cargos de responsabilidad por abogados. Esto desde el punto de vista académico y de las disciplinas y del conocimiento ya implica una limitación, que es la limitación disciplinaria para entender los procesos. O sea, no se entiende la complejidad de los procesos sociales si no interactúan varias disciplinas. Pero desde el punto de vista de la democracia, el ejercicio del poder popular, ¿cómo está presente en el poder, en las estructuras de participación de estas estructuras? En el Poder Judicial, en la gestión que participé con la doctora Gladys Gutiérrez, se construyó este plan estratégico del Poder Judicial. Y fíjate que una de las cosas, con la participación de trabajadores del Poder Judicial, de consejos comunales, de muchos actores, uno de los objetivos estratégicos, el eje 3, decía potenciar la participación social. Línea estratégica, profundizar la participación social en el accionar de los órganos que conforman el Poder Judicial y en la Administración de Justicia como expresión de soberanía popular, contribuyendo a incrementar la cultura jurídica y de paz de la población. Entonces, porque una de las conclusiones era que definitivamente, desde la participación social en una consulta para discutir un plan estratégico, para transformar la justicia en Venezuela, es que el pueblo, uno de los pocos espacios donde ha tenido, o uno de los espacios donde ha tenido menos participación dentro de la institucionalidad, es en el ámbito judicial. Y ha habido transformaciones importantes, por ejemplo, el juzgamiento de delitos menos graves, ¿no? Que es un paso extraordinario en el derecho penal para evitar la privación de libertad y vamos a decir, el trabajo comunitario que cumple la persona como parte de las sanciones es supervisado por una comunidad, que más que una sanción es un proceso realmente de reinserción social, que va muy apegado a las líneas modernas del derecho penal, ¿no? Pero que además va muy apegado a las formas tradicionales de nuestros pueblos aborígenes de solucionar los problemas. Mandaban trabajo comunitario como forma de restituir al ciudadano a la comunidad, a la vida cotidiana, al respeto al otro. Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, la jurisdicción contencioso administrativa reconoce a los consejos comunales en la participación, en la acción directa ante los tribunales. Y la participación de los voceros como un actor fundamental, le empieza a dar peso a la participación popular. Pero son dos áreas muy específicas, pero en general pudiéramos decir, por ejemplo, el Ministerio Público, ¿cómo incorpora la participación social? ¿Cómo incorpora la participación social en general al sistema de justicia? Son procesos que están pendientes. Y es lógico, pues, porque esto es un proceso. La revolución no es y lo que implica la refundación de la República no es una cosa de un día para otro, es un proceso. Y como proceso lleva sus tiempos. Pero yo creo que es tiempo de que el pueblo venezolano y probablemente la constituyente sea un escenario para entender esas necesidades también, para que la justicia se democratice. Yo quiero decirle, por ejemplo, a los que son pro-norteamericanos, ¿no? Cuando uno habla de participación popular en el Poder Judicial, entonces algunos, ¡ay, cómo que qué sorpresa! ¿Cómo es eso? ¿Cómo que el pueblo participe en las decisiones que tiene que tomar un abogado? ¿Y por qué en Estados Unidos los juicios penales quienes toman la decisión es el jurado? El juez no decide, el juez impone técnicamente la sanción según lo que dice la ley porque él conoce la técnica judicial, pero el sentido de la justicia lo tiene el pueblo. Por eso nombran un jurado y si hay mucho afro entonces y la persona es blanca, entonces piden que ponga más blanco. Si hay mucho blanco y la persona es afra, si es un obrero y hay muchos patronos, entonces piden que ponen más obreros. Es parte de lo que pide el defensor en un juicio o el acusador en un juicio determinado. Pero ¿cuál es el principio en Estados Unidos? Que es el pueblo el que decide en la justicia. Entonces, ¿cómo es posible que incluso actores pro-norteamericanos, en un nivel de inconsciencia tremenda, porque apoyan un modelo, pero parece que lo apoyan... Y se deleitan con las películas donde hay juicio. Sí, no, además Rasera, se sueñan, bueno, porque uno también le vendieron ese modelo a tal punto que uno se soñaba era con un trajecito casi que con el chaleco y todo, ¿no? Ante un jurado, ¿no? Entonces, ¿pero por qué no podemos construir nuestros propios modelos? Lo estamos haciendo con el juzgamiento de delitos menos graves, lo estamos haciendo con la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Cuánto más no podemos hacer y cuánta necesidad tiene el pueblo de que avancemos, por ejemplo, en una red primaria de justicia, en tener acceso cotidiano en la comunidad a la justicia? Eso es una necesidad. Tocando ese tema, doctor, hay un teórico español, un joven, Álvaro Noguera. Él habló recientemente y ha escrito un libro sobre sujeto constituyente, democratización del poder político. Toca el tema también del sistema de la justicia y la democratización. Él se refiere a que no solamente basta con democratizar el acceso a la justicia o la participación, sino que sigue un poco el modelo que tomó Bolivia en la constituyente boliviana, que permite la posibilidad
de que el pueblo elija a los magistrados para las diferentes salas del Poder Judicial, ¿no? Es un tema que está en el debate, que puede estar en el debate y que es bastante sano estudiarlo como posibilidad para seguir avanzando en la democratización. O sea, no solamente es el acceso del pueblo, facilitar, o sea, llevar los tribunales a sitios más cercanos a las comunidades, que las comunidades más se integren como jurado, en el caso que tú mencionas, del sistema penal, o que hayan otros mecanismos en los que ellos participen, las comunidades participemos en la selección de procedimientos o en la decisión sobre procedimientos. Yo creo que hay que ir más allá. O sea, es importante que nos comentes, sobre todo con la referencia, recordemos que Bolivia siguió el proceso constituyente del 99. Ellos avanzaron sobre lo que ya nosotros habíamos avanzado. Y ellos constituyeron un sistema, un procedimiento de elección de segundo grado para la justicia, para la magistratura. Yo quisiera que nos converse sobre el tema. Sí, bueno, es importante mirar esa referencia. Bolivia es una referencia indiscutible del avance de procesos revolucionarios en América Latina y hay que mirarlo y con detenimiento. Y además es un referente cercano, es nuestro, es latinoamericano. Yo cuando hago mención a la referencia estadounidense, yo no llamo a emular los jurados que aquí se intentó y no funcionó porque además no tiene apropiación. Cuando utilizamos en el sistema de juzgamiento de delitos menos graves un sistema que se parece a la justicia aborigen nuestra, porque todos los pueblos indígenas aplican como sanción la reparación del daño y el trabajo comunitario, entonces ha tenido una aceptación mucho mayor. Entonces hay que mirar también nuestras referencias culturales, ¿no? Ahora, yo creo que esta referencia a Bolivia hay que verla. Lo que sí está claro es que nuestro sistema de justicia necesita ser revisado. Hay que mirar cosas, por ejemplo, cómo el Ministerio Público permitió durante tanto tiempo tantas atrocidades y no hubo capacidad de Contraloría Social verdadera. O sea, si el pueblo hubiese estado allí presente, hubiese pasado lo que pasó. El tema de los raspacupos, cómo se permitió ese nivel de corrupción moral en la sociedad, de ir a jugar con los dólares del Estado, de contribuir en el quiebre de un país, un beneficio que se pretendió para que el pueblo pudiera acceder. ¿Cuánta gente había podido salir del país antes de que Venezuela con esta revolución permitiera a gente humilde salir del país con dólares preferenciales? Entonces ese beneficio que pudo haberse masificado para el bienestar de la población venezolana que requiere la recreación y que la revolución cree en eso. La revolución ha creído en que el pueblo tenga acceso a todos esos beneficios. Pero entonces ¿cómo se distorsiona eso? Salió una persona con 15, 20, 30, 50 tarjetas a raspar cupos para afectar un beneficio que el Estado le estaba dando al pueblo y un Ministerio Público no pone coto con los 10, 100 primeros casos que se presenten. Si hubiesen puesto coto con los primeros casos, aseguro que eso no hubiese seguido pasando y ese beneficio hubiese servido por mucho más tiempo para mucha más gente. Pero había un Ministerio Público que a lo mejor le gustaba que eso estuviese pasando o necesitaba que eso estuviese pasando, porque yo sí creo que parte de lo que se está induciendo es la corrupción moral de la sociedad venezolana. Hay un poema de Aquiles Nazoa que se llama La pasión según Sancocho, ser santo no es ser mocho. Y él ahí explica que los adecos socializaron la corrupción, de un modo u otro lo refiere. Y entonces yo lo que creo es que aquí han intentado la derecha, con todos los delitos económicos y con toda la crisis económica que han pretendido generar, socializar los delitos económicos. O sea, que el pueblo se vuelva corrupto en lo económico y que el pueblo ambicione, porque es además el germen del capitalismo y el más voraz del neoliberalismo, del sálvese quien pueda. Y yo creo que es allá hacia donde pretenden arrastrar. Precisamente la corrupción es un vicio propio del capitalismo, como acabas de mencionar. Claro, y allí la justicia tiene un papel central, pero si la justicia no está siendo encarnada por el sujeto social revolucionario, por el pueblo en su más amplia expresión, por el sujeto popular, entonces ¿cómo va a haber controles? Si definitivamente esos aparatos no están respondiendo a las necesidades urgentes e inmediatas de la gente. Yo creo que esas son cosas que realmente esta constituyente tiene que ponerle el ojo y que tiene que haber más participación en el sistema de justicia. Hay una cosa cierta, si nos están afectando las condiciones materiales de vida, ya el problema no son las leyes, sino la aplicación de las leyes. Un instrumento fundamental en la aplicación de las leyes es el aparato de justicia, es el sistema de justicia. Es el aparato del Estado destinado a aplicar las leyes. Ya nuestro problema no es tanto jurídico en sí mismo en términos de la normativa, legislativo. El problema viene siendo más de la aplicación de la ley, de la instrumentación de la ley. Y si alguien tiene responsabilidad en la instrumentación de la ley, es en todo caso el sistema de justicia. Y creo que la constituyente debe hacer una revisión profunda de nuestro sistema de justicia. Y no es una revisión de juristas, como decía Chávez, no es una revisión de abogados, es una revisión de pueblo. Cómo el pueblo participa y se empodera de la justicia, como dice la Constitución, que la justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas, en su artículo 253. Bueno, esta ha sido también una petición permanente del presidente Nicolás Maduro, luchar
contra la corrupción, luchar contra la indolencia y poder garantizar un comportamiento ético en la administración pública. Estamos cónsonos además con lo que el presidente Nicolás Maduro ha insistido permanentemente. También los revolucionarios que hacen vida en la constituyente reflexionan sobre este tema. Estoy segura que desde la Comisión de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos y el resto de las comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente se tomará en cuenta esta reflexión, porque además la reflexión que estamos haciendo todos respecto a seguir avanzando en las transformaciones y mucho más ahora luego de este aprendizaje en medio de una guerra tan brutal como la que estamos viviendo en este momento. Nos despedimos, doctor Silio. Lamentamos que el tiempo se haya hecho tan corto para hablar de este tema, que es tan interesante y que deja mucho más para profundizar, y nos encontramos nuevamente el próximo martes en La Balanza. Un placer, Olga.